Hola a todos, hoy vamos a hablar del hyperthreading que podemos ver en los Pentium i3 e i7 de Intel y del SMT que podemos ver en los procesadores Ryzen de AMD. Vamos a ver qué hacen estas tecnologías, cómo funcionan y qué ganancia de rendimiento nos aportan. ¡Empezamos! El nombre real de estas tecnologías es Simultaneous Multithreading, cuyas siglas son SMT. Hyperthreading es el nombre bonito que le puso Intel por razones de marketing. Es decir, el SMT de los procesadores Ryzen y el Hyperthreading de los procesadores Intel es exactamente lo mismo. Aunque existen pequeñas diferencias en cómo lo ha implementado Intel y cómo lo ha implementado AMD, la idea es exactamente la misma y lo que consiguen es lo mismo. Antes de meternos en la parte técnica, vamos a ver un pequeño ejemplo para entender cómo funcionan estas tecnologías. Imaginemos que tu jefe te ha pedido hacer un informe, y el informe tiene un apartado A y un apartado B. Resulta que cuando has hecho la mitad del apartado A, te das cuenta de que para terminarlo necesitas un libro, y que tienes que ir a la biblioteca por él. Entonces paras de trabajar, vas a la biblioteca, coges el libro, vuelves, y acabas el apartado A y luego haces el apartado B. ¿Qué es lo que harían el SMT o el Hyperthreading? Cuando te vas a la biblioteca a por el libro, no estás trabajando. El informe que tienes que hacer no se está redactando. Pero puedes pedirle a un compañero que mientras tú vas a por el libro, te haga el apartado B. Por lo tanto, cuando tú vuelves con el libro, el apartado B ya está hecho y solo tienes que hacer el apartado A. Y así ahorras un montón de tiempo. En el tiempo en el que antes solo hacías el apartado A, ahora te da tiempo a hacer el informe completo y tu jefe está contento. Esto es más o menos lo que va a hacer un procesador con Hyperthreading o SMT. Para ver cómo funcionan, primero tenemos que ver cuáles son los elementos principales de un núcleo de nuestro procesador. Primero tenemos los registros. Los registros son circuitos que pueden almacenar 64 bits de información. Son la forma de almacenamiento más rápida que existe en nuestro PC. En el caso de la arquitectura por 86, que es la que usan todos los procesadores de sobremesa, tenemos registros multipropósito, que van a utilizar los programas que estén ejecutándose en ese momento. Cada núcleo tiene sus propios registros. Es decir, en un procesador de 4 núcleos, por ejemplo, tendríamos 4 sets de registros. La memoria caché es un dispositivo de almacenamiento que se encuentra entre la RAM y los registros en velocidad. En procesadores modernos se tienen dos niveles. El nivel 1 es el más rápido, pero también es el que menos cantidad de información puede almacenar. Después tenemos el nivel 2, que tiene un poco más de capacidad, pero es un poco más lento. Estos dos niveles son privados de cada núcleo, es decir, un núcleo no puede acceder a los niveles de caché 1 y 2 de otro núcleo. Y luego tenemos el nivel 3, que es la caché de mayor capacidad, pero la más lenta. Además, está compartida entre todos los núcleos del procesador. La parte importante de esto es que la memoria caché en términos de velocidad está entre los registros y la memoria RAM. La unidad de ejecución es la sección del núcleo que ejecuta las instrucciones. Cuando decimos en nuestro ordenador que haga 1 más 1, esa es la parte del procesador que va a ejecutar esa operación. El frontend es la parte que se encarga de coger las instrucciones de la RAM o la memoria caché y digamos que las traduce a un idioma que la unidad de ejecución pueda entenderlas. Y por último tenemos el branch predictor, que probablemente sea lo más difícil de explicar. A veces en los programas tenemos instrucciones como si pasa esto, haz aquello, y si no, haz esta otra cosa. De lo que se encarga esta unidad es de intentar predecir qué va a ocurrir. Así, cuando llegas a ese punto en el programa en el que tienes que decidir, ya tienes cargados los datos que te van a hacer falta. Y no tienes que cargarlos justo en el momento en el que decides por qué camino vas a ir. Aunque las predicciones que realiza no siempre aciertan. ¿Qué cambia en un procesador con Hyperthreading o SMT? Lo único que va a cambiar es que los registros los tenemos duplicados. Vamos a centrarnos solo en un núcleo. En un núcleo con Hyperthreading o SMT tendríamos los registros A y los registros B. Y en cada uno de esos grupos podemos almacenar un proceso. El núcleo sigue teniendo solo una unidad de ejecución. Eso quiere decir que al mismo tiempo ese núcleo solo puede estar ejecutando una tarea, no puede estar ejecutando dos al mismo tiempo. Entonces, ¿para qué nos sirve tener los registros duplicados y tener dos procesos cargados al mismo tiempo? Esto nos sirve para que el núcleo pueda pasar rápidamente de ejecutar las tareas del grupo de registros A ejecutar las tareas del grupo de registros B. Pongamos un ejemplo, muy similar al del principio, pero ahora viéndolo desde el punto de vista del procesador. Un núcleo está ejecutando el proceso del grupo A, pero de repente ese proceso necesita acceder a un valor que está en la memoria RAM. Aunque las RAM parezcan muy rápidas, para un procesador no lo son. En el tiempo en el que carga un valor de la memoria RAM, puede haber ejecutado un montón de instrucciones. Por lo tanto, lo que va a hacer un núcleo con Hyperthreading es decir,
El proceso A se va a quedar parado hasta que reciba ese dato de memoria, lo mismo que decíamos antes de que el informe se va a quedar parado hasta que yo vaya a la biblioteca y vuelva con el libro. Entonces, en vez de quedarse parado sin hacer nada hasta que reciba ese dato, lo que hace es pasar a ejecutar el proceso que está en los registros B. Entonces, mientras espera que el proceso A tenga los datos que necesita para continuar, no se queda parado, sino que va adelantando trabajo. Así que en el mismo tiempo va a conseguir hacer más trabajo que un núcleo sin hyperthreading. Pero ¿hasta qué punto puede beneficiarnos el hyperthreading o el SMT? ¿En qué tareas nos va a ayudar y en qué tareas no? Estas tecnologías son muy útiles cuando tenemos que realizar un montón de tareas en paralelo. Entonces el procesador, cuando algunas de ellas entren en suspensión, podrá ir ejecutando otras y se beneficiará mucho de estas tecnologías. Una de las tareas donde más rendimiento extra vamos a conseguir es en tareas de renderizado y otras tareas similares muy pesadas dentro del mundo profesional. Aquí os dejo por ejemplo una captura de Cinebench de mi i7 3770K con el hyperthreading activado y desactivado para que veáis la diferencia. Pero no siempre os vamos a poder beneficiar del hyperthreading. Cuando tengamos tareas dependientes unas de otras, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de antes, imaginemos que en el informe ese que teníamos que hacer, la tarea B requiere que la tarea A esté terminada para poder ejecutarse porque necesita los datos que va a obtener esa tarea. El hyperthreading no puede ayudarnos en nada. Vamos a tener que ejecutar las tareas una tras otra normalmente. Y en tareas donde no se vayan a producir muchos parones, es decir, que la tarea tenga que pararse porque los datos no están en la memoria caché, haya que cargarlos de la RAM, o tareas que necesiten hacer un cálculo tras otro y unos cálculos dependan de otros, o por ejemplo tareas que requieren acceder continuamente al disco duro, es decir, que la tarea A se queda parada porque tiene que acceder al disco duro y dices, vale, ejecuto la tarea B, pero resulta que la tarea B también se va a quedar al instante parada porque también va a necesitar acceder a otro dato. Entonces, en ese tipo de tareas no vamos a notar ningún tipo de beneficio por el hyperthreading o el SMT. De hecho, incluso pueden hacernos perder rendimiento. Imaginemos que en los registros de un núcleo tenemos dos tareas completamente diferentes almacenadas. La tarea A pertenece a un programa y la tarea B pertenece a un programa completamente diferente. Entonces, los datos que estos programas van a almacenar en caché son completamente diferentes, cada uno va a tener los suyos. Por lo tanto, es como si tuviéramos la mitad de memoria caché, porque tenemos que dividirla entre las dos tareas. Esto va a provocar que, como ahora podemos almacenar menos información para cada tarea en la memoria caché, nos ocurra muchas más veces que en la memoria caché no estén los datos que necesitamos y tengamos que acceder a la RAM. Es decir, nuestras tareas van a sufrir muchísimos más parones y el rendimiento final puede ser peor que el de un núcleo sin hyperthreading o SMT. También puede darse el caso de programas mal programados. Si yo hago un programa en el que quiero usar dos núcleos porque quiero ejecutar dos tareas simultáneamente y en vez de hacer eso le meto las dos tareas a un mismo núcleo pensando que porque tiene hyperthreading o SMT va a ser capaz de hacer las dos tareas simultáneamente, la voy a liar, porque el núcleo no va a ejecutar dos tareas simultáneamente. Por lo tanto, eso que yo quería hacer no va a ocurrir, y puede ser que el rendimiento del programa se vea afectado muy negativamente, y que desactivando el hyperthreading o el SMT se pase una tarea al primer núcleo y otra al segundo núcleo como debería ser y el rendimiento mejore mucho. Vamos, que bien usado, el hyperthreading y el SMT pueden darnos una ganancia de rendimiento importante gracias a aprovechar esos momentos en el que el núcleo se queda parado, pero si lo usamos mal puede tener un impacto muy negativo. ¿Y qué es lo que ocurre en videojuegos? En juegos ocurre un poco de todo. Existen algunos juegos modernos que sí que se benefician bastante del hyperthreading y el SMT, por ejemplo Battlefield 1. Aquí estáis viendo una comparativa y la diferencia de rendimiento es importante. Sin embargo, en otros juegos no tenemos ningún tipo de ganancia de rendimiento. El juego no es capaz de aprovecharlo y da igual si tu procesador tiene hyperthreading o no, que el rendimiento va a ser exactamente el mismo. Y también tenemos el caso de juegos en los que el hyperthreading y el SMT te hacen perder rendimiento. No están preparados para usar estas tecnologías y activarlas tiene un impacto negativo en el rendimiento. Por suerte, esta clase de juegos cada vez son menos, y ahora que los procesadores AMD van a tener SMT y tanto los Pentium como los i3 y los i7 de Intel ya tienen hyperthreading, esperemos que en videojuegos cada vez se aproveche mejor, y que en el futuro todos los juegos consigan ganar rendimiento gracias al hyperthreading y al SMT, o que como mínimo en ninguno pierdas rendimiento con estas tecnologías. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, recordad que si tenéis alguna duda podéis preguntar en los comentarios, o podéis preguntarme por Twitter o Facebook, tenéis los links en la descripción, y hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!